En este vídeo te voy a revelar 10 conceptos clave que te van a servir para que tú puedas impulsar tu economía de forma estratosférica. Son principios, son conceptos que tú tienes que saber, tienes que dominar, pero lo más importante es que tienes que aplicar. Así pues, presta mucha atención a este vídeo, míratelo hasta el final, porque todos los conceptos son importantes, pero yo creo que los dos últimos son los más determinantes. Así pues, estate muy atento, no pierdas detalle, toma buena nota, porque sinceramente lo que quiero compartir hoy contigo en este vídeo es que es demasiado importante para que te lo dejes perder, no tiene desperdicio. Así pues, antes de empezar, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas nada, ningún contenido de todo lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos, que como sabes es mucho cada día, y también activa las notificaciones, dale a la campanita, porque así te podré avisar cuando tengas tu próximo vídeo y esté a tu plena disposición. Y por cierto, si me estás mirando a través de Facebook, de Instagram o de cualquier red social que me mires, asegúrate de una cosa, asegúrate de seguirme. Claro que sí, así pues sígueme por favor. Hola, soy José Castro, mentor financiero, emprendedor e inversor. Y también soy el autor de esta fantástica trilogía que tiene por título, aquí lo tienes, Objetivo Riqueza, que como tú sabes es un compendio de 3 volúmenes diferentes, así los puedes manejar mucho mejor y los puedes leer fantásticamente bien, y se configura toda ella como la guía maestra que está transformando la vida económica y también financiera de muchísimas personas. Espero y deseo que muy pronto sea la tuya propia. Bueno, pues como te decía, hay unos conceptos que son clave, que además de conocer y de saber, tienes que dominar, pero sobre todo lo más importante es que tú puedas aplicarlos, ¿no? Porque realmente, si tú quieres impulsar tu economía, tienes que conocer el léxico, digamos, de aquellos conceptos que realmente son los que te van a permitir, bueno, pues justamente eso, digamos, llevar tu economía a un siguiente nivel, ¿no? Por tanto, vamos con estos 10 conceptos. Si tú me permites, te los voy a explicar en grupos de 2 para que también, pues, los puedas entender mucho mejor, ¿no? Por tanto, vamos con el primer par. Yo creo que son, digamos, lo más básico de todo, pero ojo, todavía hay gente que se confunde con estos términos, ¿no? Por tanto, tú, para no confundirte, los tienes que dominar, los tienes que saber, tienes que interpretar realmente lo que está detrás de las palabras que yo te voy a decir a continuación, ¿no? Pues mira, básicamente lo que tienes que distinguir ante todo es lo que es un activo de lo que es un pasivo, ¿eh? Esta es, digamos, la distinción más básica en materia de lo que es la economía personal o lo que son las finanzas particulares, ¿no? De una persona. Tiene que saber lo que es un activo y un pasivo. Y básicamente la diferencia es obvia. ¿Qué es un activo? Pues es algo que tú tienes, algo que tú posees. Un activo es algo, un bien, como por ejemplo podría ser una casa, pues un coche, un parking, que tú tienes, que tú posees, ¿no? ¿Y qué es un pasivo? Pues es todo lo contrario, es algo que tú debes. No es que no lo tengas, es que tú lo debes, como por ejemplo es, pues no sé, un préstamo, un crédito, una hipoteca. Es algo que tú debes, ¿no? Claro, la diferencia es obvia, algo que tú tienes y algo que tú debes. Por tanto, lógicamente son cosas, digamos, antagónicas, muy diferentes, ¿no? Si yo te pregunto, bueno, pues ¿qué es preferible? ¿Tener algo, digamos, tener un activo o tener un pasivo? Es decir, ¿qué es mejor? ¿Tener algo que tú tengas o deber algo que tú no es tuyo y que tú todavía no tienes que deber, ¿no? Bueno, pues es lógico, es mucho mejor tener, lógicamente, un activo, ¿no? Bueno, pues hablando de activos, la segunda distinción, que sería la segunda derivada, sería pues diferenciar en lo que es un activo productivo de un activo no productivo, ¿eh? Claro, la diferencia también es muy obvia, ¿no? Porque lo dice la propia palabra, un activo productivo es algo que produce algo. ¿Y qué es lo que produce? Pues básicamente produce un rendimiento, produce pues un beneficio, como por ejemplo podría ser esa casa que antes hemos hablado, pues que tú la pongas en alquiler. ¿Y qué te va a producir? Te va a producir una renta, te va a producir pues que el inquilino te pague pues un alquiler cada mes, y eso lógicamente es un beneficio derivado de un activo productivo. ¿Y qué sería un activo no productivo? Bueno, pues algo que no produce nada, ¿no? Que no produce ningún rendimiento, que no produce ningún beneficio, y que en muchos casos, al contrario, todavía pues incurre en tener alguna pérdida o en algún quebranto por el hecho de tener ese activo no productivo, ¿no? Por ejemplo, pues sería, no sé, un coche para ir de paseo, pues que tú lo tengas y lógicamente, pues bueno, pues le tienes que poner gasolina o le tienes que poner pues combustible, el que sea, para que funcione.
tienes que pagar, por supuesto, digamos, los impuestos correspondientes de circulación, etcétera, la ITV cuando toca, tienes que tener un seguro y muchas veces pues vienen, digamos, en los momentos más inesperados, vienen las malditas multas que también se tienen que pagar, ¿no? Ya ves que el hecho de tener un coche de paseo pues implica no solo que no te dé nada, no te dé ningún rendimiento, sino que todavía es un dispendio, ¿no? Tienes que pagar por él, ¿no? Bueno, pues ese sería el caso de un activo no productivo, un coche de paseo, como también otros tantos cacharros que tenemos por casa y que realmente no nos producen nada, ¿no? Claro, aquí también la pregunta es obligada, pero la respuesta es muy obvia, ¿no? ¿Tú qué prefieres, tener activos productivos o activos no productivos? ¿Qué prefieres? Bueno, hay gente que incluso dice, hombre, un activo no productivo como un coche, a mí también me gusta tenerlo, ¿no? Y claro que sí, yo es que, o una tele, ¿por qué no hay que tenerlo? Evidentemente, ¿no? Hay gente que eso le gusta y le apasiona, ¿no? Pero si tenemos que escoger, si tenemos que elegir, hombre, también mucho mejor un activo que te produzca algo, ¿no? Y que además te permita luego, con ese beneficio, con ese rendimiento, comprar otras cosas, ¿no? Como también pueden ser activos no productivos, ¿eh? Bueno, pues básicamente la distinción está clara entre lo que es un activo, lo que es un activo productivo y un activo no productivo. Y ahora volvemos al tema de los pasivos, ¿no? Vamos a retomar el tema de los pasivos, que antes hemos dicho que es algo que tú debes. Por tanto, si es algo que tú debes, pues básicamente estamos hablando de una deuda, ¿eh? Pero claro, de deudas hay, digamos, de dos tipos, digamos, básicos, ¿no? Sería lo que es la deuda óptima y la deuda pésima, ¿eh? Digamos que cuando hablamos de deuda óptima es aquella que es una deuda que es buena. ¿Y por qué es buena? Porque está vinculada con un activo productivo, que antes hemos dicho que es un activo que produce algo, que da un rendimiento. Por tanto, cuando nosotros contraemos una deuda para comprar, para adquirir un activo productivo, decimos que esa deuda es buena, que es una deuda óptima. Incluso a mí me gusta llamarla deuda productiva, porque nos produce algo, nos produce la facultad de tener un bien que nos da un rendimiento, ¿eh? El ejemplo pues, más, digamos, palpable sería cuando contraemos un préstamo hipotecario para comprar una vivienda y vamos a ponerla en alquiler, ¿no? Lógicamente, el banco nos presta un dinero, deuda, pero es una deuda buena. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar comprar un activo productivo que nos va a generar un rendimiento a través, digamos, del contrato de arrendamiento, que sería pues pagar o cobrar una renta cada mes, un alquiler. Bueno, pues ese sería, digamos, el caso de una deuda buena, buenísima, ¿eh? ¿Y qué pasa con las deudas malas? Bueno, pues las deudas malas es aquellas que están vinculadas a la adquisición de activos no productivos. Es obvio, son aquellas que contraemos, pues bueno, pues para comprar un coche, para comprar una tele, para comprar cualquier tipo de cacharro, ¿no? Son deudas básicamente de consumo. Y son deudas no productivas, porque realmente nos van a costar más dinero, porque el tipo de interés de una deuda no productiva, de una deuda mala, acostumbra a ser evidentemente más cara, ¿eh? Más cara, más gravosa, con más comisiones, etcétera, ¿eh? Evidentemente, si tenemos que escoger, si tenemos que elegir qué tipo de deuda queremos, pues sería, claro, la deuda buena. ¿Por qué? Porque la deuda buena, lo bueno que tiene es que no la pagas tú. ¿Quién la está pagando de forma indirecta? La está pagando tu inquilino, la está pagando otra tercera persona, que lógicamente es aquella que está sufragando lo que es esa deuda, ¿no? Como sería pues el caso de un préstamo hipotecario de una vivienda alquilada que el inquilino pues va a pagar conjuntamente con esa renta que te paga, te va a permitir, digamos, sufragar la hipoteca, ¿eh? En cambio, la deuda mala no nos convence, digamos que no es preferible, porque realmente ¿quién la tiene que pagar? La tienes que pagar tú, porque realmente no hay otro que tú le puedas, digamos, pasar la factura, no le puedes delegar, ¿no? La tienes que pagar tú porque realmente eres tú el que está, digamos, disfrutando o está, pues bueno, pues utilizando ese bien de consumo que tú has comprado a partir de esa deuda mala, ¿eh? Bueno, pues ya hemos hablado de lo que son activos, de lo que son pasivos, de lo que son activos productivos y de los diferentes tipos de deuda, de la deuda buena, de la deuda mala, ¿eh? Por tanto, ahora vamos a cambiar y vamos a hablar de ingresos, ¿eh? Y cuando hablamos de ingresos, que es otro concepto muy importante, hay también de dos tipos. Básicamente hay el ingreso activo y el ingreso pasivo.
Pero ojo ahora con los términos, ojo con las palabras, no nos confundamos lo que es un activo con un ingreso activo, son cosas diferentes y ahora lo vas a ahora lo vas a ver, ¿no? Ni tampoco puedes confundir lo que es un pasivo con un ingreso pasivo, porque son cosas totalmente diferentes. Todo y que la terminología pueda ser un poco, digamos, parecida o incluso confusa, ¿eh? Por tanto, cuando hablamos de ingresos, ¿qué es un ingreso activo? Pues un ingreso activo es aquella corriente monetaria que tú recibes por el hecho de desarrollar un trabajo que justamente es un trabajo activo, el cual implica que tú tengas que tener una presencia física constante y permanente para obtener justamente ese ingreso activo, ¿eh? El ejemplo pues, más claro es el hecho de tener pues, una nómina, el hecho de tener un salario, el hecho de tener un sueldo mensual. Eso sería una corriente monetaria derivado, digamos, de un ingreso activo, ¿eh? Porque tienes que estar tú ahí, al pie del cañón, para justamente cobrar a final de mes, ¿eh? En cambio, ¿qué es un ingreso pasivo? Bueno, pues un ingreso pasivo es aquella corriente monetaria que tú recibes por el hecho de tener un activo productivo que te está generando un rendimiento, ¿eh? Bueno, pues el caso también, que como antes hemos dicho, sería el hecho de tener una vivienda en alquiler. Eso sería el ejemplo de un ingreso pasivo, ¿eh? Porque realmente tú no requieres estar permanentemente en la puerta, digamos, de tu piso esperando que el inquilino te pague cada mes, no, ni mucho menos. Eso es un automatismo, digamos que el inquilino te transfiere cada mes el dinero en tu cuenta o tú le cargas el dinero en su cuenta de una forma prácticamente automática, ¿no? O por ejemplo, imagínate que tú tengas pues una cartera de acciones y que las acciones tienen beneficios, lógicamente, que también reparten en forma de dividendos. Bueno, pues cada vez que tú compras un dividendo, eso es el ejemplo de tener un ingreso pasivo. En este caso, derivado, digamos, de un activo empresarial que sería la titularidad de una acción. Así pues, tú no tienes que estar ahí pendiente, digamos, en la bolsa o pendiente en las empresas esperando que recibir ese dividendo. No, tranquilo. Digamos que lo vas a cobrar de forma automática. ¿Por qué? Porque es un ingreso, digamos, pasivo o bien semipasivo, como a mí siempre me gusta llamarlo, ¿eh? Por tanto, la pregunta también aquí es obligada. ¿Qué es preferible, tener un ingreso activo o un ingreso pasivo? Dímelo tú. Evidentemente, un ingreso pasivo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no va a requerir tu presencia física constante y permanente para recibirlo. Básicamente lo vas a recibir de forma automática o semiautomática. Pero al tanto, no nos confundamos, porque cuando hablamos de ingresos pasivos, que es lo más deseable por todo el mundo, antes tienes que haber adquirido un activo productivo y por lo tanto cuando empezamos siempre, digamos, nuestra actividad, digamos, ya más económica, siempre vamos a comenzar por la vía de obtener ingresos activos. Por tanto, no despreciemos nunca la vía del ingreso activo, porque es una vía necesaria, sobre todo al principio, porque es la vía que con esfuerzo, con sacrificio, trabajando mucho, te va a permitir acopiarte o te va a permitir coleccionar o adquirir esos activos productivos que luego a la larga te van a facilitar un montón de ingresos pasivos. Por tanto, evidentemente que es mucho mejor tener ingresos pasivos, pero tampoco no tenemos que detestar ni mucho menos los ingresos activos, porque cuando comenzamos es la única vía que tenemos pues para tener ingresos, ¿eh? Bueno, pues ya hemos hablado de un montón de cosas, ¿eh? Activos, pasivos, productivos, no productivos, ingresos activos, ingresos pasivos. ¿Y ahora qué quedaría? Bueno, pues ahora quedaría una extensión muy importante. Recuerda que antes te he dicho de que había dos aspectos que eran para mí los más determinantes, ¿no? Por cierto, si te está interesando este vídeo, ya sabes, asegúrate de estar suscrito a este canal, porque es que no quiero que te pierdas el resto de vídeos, que ya ves que cada día viene un vídeo muy interesante y por tanto no te lo puedes perder por nada del mundo, ¿eh? Bueno, pues supongo de que tú ya has tomado, digamos, papel y boli y ahora van con los dos últimos conceptos que son muy, digamos, determinantes a la hora de que tú puedas impulsar tus finanzas personales y tu economía de una forma, digamos, potente, ¿eh? Serían los siguientes conceptos. Básicamente tú tienes que diferenciar muy claro lo que son rentas de lo que son plusvalías, porque son cosas diferentes, ¿no? Digamos que, ¿qué sería una renta? Bueno, pues una renta sería pues el caso más claro de un ingreso pasivo, que antes hemos dicho que es una corriente monetaria que viene producida por un activo que nos produce algo, ¿eh? Lo que pasa es que ese activo nos va a producir, digamos, justamente eso, una corriente monetaria, un flujo, digamos, de efectivo, un flujo de caja que va directamente a nuestro bolsillo.
Y eso sería lo que sería, digamos, una renta, ¿eh? Y es muy diferente ese concepto de renta, que es corriente monetaria, al concepto de plusvalía, que evidentemente también es una buena palabra, digamos que también es el origen de tener un beneficio, pero es un beneficio yacente. ¿Por qué? Porque una plusvalía vendría a ser no una corriente monetaria, sino una revalorización, digamos, un cambio de valor, ¿eh? Sería una expectativa de beneficio de que el hecho de tener un bien, un activo, bueno, pues el hecho de que se haya revalorizado, allí tenemos una plusvalía, sería una ganancia futura. Y esa ganancia, ¿cuándo se puede explicitar? Bueno, pues realmente cuando tú vendas ese activo, cuando tú te desprendas y lógicamente obtengas luego una diferencia positiva entre lo que te costó y lo que tú puedes vender, bueno, pues eso sería, digamos, explicitar una plusvalía. Entre tanto tú no realices, no vendas ese activo, esa plusvalía está ahí yacente, está, digamos, allí pendiente de que algún día pues tú la puedas, digamos, recibir, ¿no? Por tanto, la diferencia es importante, ¿eh? Renta es dinero constante y sonante en tu bolsillo, plusvalía es, bueno, pues un futurible, es algo que está ahí pendiente, es una, digamos, un beneficio que está adyacente y que algún día pues eso se puede hacer realidad o no, pero bueno, digamos que sería una expectativa, ¿no? Por tanto, una vez que ya sabes la diferencia, aquí ahora la pregunta también es obligada, ¿qué es preferible? ¿Tener rentas o tener plusvalías? Es decir, tener esas corrientes monetarias que vayan directamente a tu bolsillo o tener esas expectativas de beneficio futuro que únicamente recibirás en caso de vender ese inmueble. ¿Qué prefieres? ¿Rentas? ¿Ha dicho plusvalías? ¿Qué prefieres? Bueno, pues la respuesta correcta, ¿sabes cuál es? Tienes que tener los dos son preferibles, porque los dos son muy buenos, ¿no? Evidentemente las rentas son fantásticas, pero no te olvides que cuando tú cobres una renta tienes que pagar impuestos por ello, lógicamente, ¿no? En cambio las plusvalías, pues cuando tú las vas acumulando, no tienes que pagar impuestos por ellos, las pagarás únicamente al final, ¿no? Por tanto, digamos que los dos conceptos son buenos, digamos que te van a aportar algo positivo. Uno es un dinero que vas a recibir al instante, el otro es una expectativa de beneficio, pero lo bueno es que tienes que tener los dos, ¿no? Y en el ejemplo que antes te he comentado de tener pues una vivienda, una casa, un piso alquilado, bueno, pues está sujeto a que eso te va a producir, digamos, los dos conceptos positivos. Porque si está alquilado vas a recibir una renta, lo cual es bueno, aunque pagues impuestos, ¿no? Pero seguramente ese piso también se va a revalorizar con el tiempo. Por tanto, va a ir ganando plusvalías. Tú vas a ir acumulando valor de una forma, digamos, yacente. Sería una expectativa, pero algún día tú podrás, digamos, desprenderte de ese inmueble, de ese piso, y vas a ganar dinero gracias a esa plusvalía. Por tanto, si tenemos que escoger, evidentemente hemos de elegir los dos. Hemos de ir a por los dos, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero y deseo de que te haya gustado. Realmente son conceptos que tú sabes que tienes que dominar si quieres amplificar tu economía particular. Si quieres pues llevar tus finanzas personales al siguiente nivel, tienes que conocer esos términos, esos léxicos, ¿no? Esos conceptos, porque son muy importantes. Ojo, y no te pienses que mucha gente los domina. Hay gente que se confunde, pero yo estoy seguro que a partir de hoy tú no te vas a confundir. Al contrario, tú ya los dominas. Como te decía, más que dominarlos, los tienes que aplicar. Por tanto, tienes que ir ahora de una forma decidida a buscar esos activos rápidamente de que te den esos ingresos pasivos en forma de rentas o plusvalías, y todo eso gracias a que tú puedas tener siempre la deuda buena, ¿eh? Bueno, pues si te ha gustado, que le puedes dar un like, muchísimas gracias, que también lo puedas compartir con otras personas que tú creas que les puede ser de interés o bien de utilidad, y como siempre te digo, apúntame aquí abajo, debajo del vídeo, todo aquello que para ti sea lo más revelador de este vídeo, o si tienes alguna pregunta, posiblemente tengas alguna duda, o tienes alguna sugerencia, o quieres plantear alguna cuestión, apúntamelo aquí debajo, porque estaré encantado de poderlo leer, porque me encanta ver tus comentarios y te voy a responder incluso personalmente, ¿eh? Te recuerdo, suscríbete a este canal para que no te pierdas nunca el resto de vídeos. Ya ves que cada día viene un vídeo muy interesante, por tanto no te puedes perder el resto de vídeos. Mañana justamente viene un vídeo delicioso
que es imposible que te lo tengas que perder, porque realmente te va a aportar mucho, ¿no? Por tanto, nos vemos en los próximos vídeos, nos vemos en todas las páginas de toda la saga de Objetivo Riqueza, porque justamente es aquí donde te explico un montón de recomendaciones, también de consejos y muchos tips, todos orientados a que tú puedas, digamos, impulsar tu prosperidad y también mejorar tu economía. Y hablando de lo que son inversiones, aquí tienes Objetivo Invertir para que puedas invertir de una forma rentable, pero también, sobre todo, segura. Objetivo Invertir. Y quiero que sepas que para mí tú eres muy, pero que muy importante, y esa es la motivación principal que tengo, por la cual yo te quiero ayudar tanto como pueda y mucho más. Hasta siempre y chao.